hermanos, la Biblia nos deja claro, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos deja claro que estamos en un viaje y ese viaje se está acercando a su fin. Y el enemigo de nuestras almas, con más furia que nunca en la historia de la iglesia cristiana, está atacando al pueblo de Dios. Y muchos han caído ya. Pero el enemigo no está satisfecho, él quiere hacer caer a tantos como sea posible. Y perfecciona sus artimañas. Y toda su furia cierra contra nosotros al final del viaje. Les pido que me acompañen por favor al libro de Job. Continuamente tenemos que estar conscientes del peregrinaje en el que estamos. Job capítulo 12, versículos 7 al 10. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar no te lo declararán también, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ahora rápidamente vamos a Romanos capítulo 1 y verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué tiene que ver esto con que estamos metidos en un viaje, en un peregrinaje? La Biblia nos deja claro, y pueden apuntar también el Salmo 104, el salmista está reconociendo la creación y después cierra en alabanzas al Señor. La creación, Dios a través de ella nos da verdades, nos da mensajes para ilustrarnos realidades espirituales, realidades profundas. Nos acordamos de Salomón. Salomón escudriñaba la naturaleza y nos daba mensajes como por ejemplo, mira la hormiga, oh perezoso. Da enseñanzas de la hormiga, de la langosta, traduce el conejo, pero es mejor el damán, es un roedorcito. O la araña o la lagartija, dependiendo la traducción. Así que esta tarde, mis hermanos, esta tarde noche, quisiera que estudiemos un poco nuestro viaje a la luz de un animalito de la creación, que es el viaje del salmón. Vamos a hacer una analogía con el salmón y vamos a ver cómo se compara tanto, nos da tanta luz para lo que vivimos nosotros como cristianos. El salmón nace en lugares tranquilos, bonitos. Miren, no sé en qué ciclo esté ahorita el salmón, pero lo que están viviendo ahorita, los salmones que hay ahorita, tienen la vida de generación en generación. El salmón que creó el Señor al principio, la vida de ese salmón ha llegado hasta los salmones que hay hoy en día. Nosotros, hermanos, somos producto de esa palabra que habló el Señor, esa espora del Señor, que es la palabra, que ha llegado generación tras generación hasta que llegó a nuestras vidas, pero es la misma vida y hemos compartido esa misma vida. Y así vamos desarrollándonos, vamos creciendo y se espera que nosotros pasemos esa vida a otros también. Compartamos esa vida con otros también. Este pez, desde que es un huevecillo con vida, está lleno de depredadores.
Al salmón se lo quieren comer desde que es huevo. Y asómbrense, hermanos, desde que se nos es hablada la palabra, la espora, nuestros enemigos quieren devorarnos. Yo me he dado cuenta, bueno, el Señor Jesús lo dijo, a veces la palabra cae en la tierra y ya están las aves comiéndosela. Pero a veces cuando se bautiza al que acaba de recibir al Señor o el que acaba de aceptar el mensaje, el bautismo en agua es la última vez que vemos a esa persona. Me ha pasado más de una vez. Es algo delicado. No tenemos que vivir descuidadamente porque de día y de noche el enemigo de nuestras almas, lo escuchábamos ahorita, anda alrededor buscando a quien devorar. Y tú y yo somos objetivos de los ataques del enemigo. El salmón, desde que es un huevecillo, hay patos, hay otros peces, hay crustáceos, hay serpientes que se lo quieren comer. Hay una avecilla muy simpática, muy curiosita, que camina abajo del agua. Con sus ojos abiertos va viendo todo y va agarrando huevos de salmón. Va comiendo alevines de salmón. El alevín es como el equivalente al cachorro de un perro. El salmón nace en lagos muy altos, en las montañas, en lugares muy bonitos, muy tranquilitos. Pero él sabe, él tiene un instinto que el Señor le puso, que él tiene que emprender un viaje, que él no se puede quedar ahí. Ahora, si él tiene que llegar al mar, y si nace en las montañas, ¿cuál es el procedimiento lógico? Tiene que bajar. Tiene que bajar, y nosotros, hermanos, sabemos que tenemos que llevar a cabo un viaje, pero no nos gusta bajar. Por naturaleza, nos gusta que nos reconozcan, nos gusta que nos aplaudan, que sepan cómo me llamo, que conozcan mis logros. Pero el camino del Señor no funciona así. Hay una palabra en la Biblia, se traduce como aflicción. La palabra es en el hebreo H6031, para que la chequen en el Strongs. H6031. En los pasajes más fuertes de la Biblia, como por ejemplo el de la concubina en Jueces, o el de Tamar con Amnón, el del siervo sufriente en Isaías, cuando aparece esa palabra es algo muy fuerte. Me atrevo a decir que es la palabra más fuerte que aparece en la Biblia. Y esa misma palabra es lo que dice el salmista en el 119, cuando dice: bueno me es haber sido humillado. Y cuando dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo, ¿qué? H6031, quebrantado, humillado, avergonzado. Cuando vivimos cosas que van en contra de nuestra voluntad, hermanos, gocémonos. Cuando nos equivocamos y Dios nos da la gracia para levantarnos y sentimos esa pena, ese fracaso, ese que se burlan de nosotros, lo que sea, es nuestro aliado, porque el camino es hacia abajo, hermanos. Hacia donde fluye el río del Señor es siempre hacia abajo. Y si queremos madurar y pasar de alevines a salmones hechos y derechos, es necesario que la obra de la cruz sea hecha en nosotros. Así que con la gracia de Dios, bienvenida a la aflicción. Así como nosotros en el viaje de Israel dividimos en 3 etapas el viaje, el salmón, su viaje lo podemos dividir igual en 3 partes. Es donde él nace, en lugares muy bonitos, y empieza a bajar, y el siguiente paso en su viaje es en el mar. Es un animal muy particular al respecto, porque vive tanto en agua dulce como en agua salada.
el salmón continúa su crecimiento, continúa su viaje en el mar, pero él sabe que ese no es su destino. Él no va a acabar en el mar, él tiene que regresar a donde él nació. Y me acuerdo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pedro, con una carga en su corazón por las ovejas, por las iglesias, les dice: amados, fue Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego. Y compara, como extranjeros y peregrinos. Decía un teólogo que es la idea que da Pedro es de un extranjero, pero no solamente que se siente raro. Por ejemplo, yo sé de hermanos que han estado en China. Sé de un hermano aquí que ha estado en China y dice que se siente horrible, que la opresión espiritual es terrible. No entiendes el idioma, las costumbres son rarísimas, las comidas son completamente diferentes. La idea que da Pedro va más allá. Según este hermano, el hermano Francisco Lacueva, él dice que la idea es que vas por un lugar que está apestado. Es un lugar que está con alguna pandemia o algo así, y tú no quieres ni tocar nada. Eso es lo que somos nosotros en cuanto a extranjeros y peregrinos. El viaje por el que estamos, hermanos, esta tierra, lo que este mundo ofrece, no es para nosotros. Lo que Dios quiera bendecirnos de acuerdo a su voluntad, amén. Pero no pegándosenos nada, porque nosotros vamos hacia una meta diferente que la que este mundo ofrece. Volviendo al salmón, él en el mar logra orientarse y esto sigue siendo un misterio hasta la fecha. Lo que es un hecho es que no los guía ninguna experiencia previa. Nosotros cantamos eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Como iglesia, hermanos, estamos viviendo experiencias nuevas. Nuestro peregrinaje son experiencias nuevas. Y continuamente tenemos que estar acudiendo al Señor para saber por dónde, Señor. Porque si nos equivocamos ahorita, hermanos, podemos quedar fuera del peregrinaje, fuera del viaje. Un error puede ser nuestra muerte espiritual. Elevemos nuestra visión, porque jamás hemos pasado por aquí. Cuando estudiaba este tema del salmón, escribí literalmente, decía: los días se acortan. Cuando escuchamos que los días se acortan, aún en un medio secular, debe hacernos estar más atentos. Los días se acortan, pronto llegará el invierno. Cuando perciben el descenso de la temperatura del agua, los salmones inician su viaje de regreso. Los días se acortan, el tiempo se va a cortar y vamos a empezar a ver señales. Es tiempo de subir, es tiempo de regresar. El mar no es mi meta es regresar al lugar que Cristo tiene para nosotros. ¿Se acuerdan de la analogía con las mariposas monarcas? Regresan a donde sus padres los engendraron. Y cualquiera de ustedes que haya tenido peces, no tiene que ser una acuariofilia profunda, aunque hayan tenido guppies, saben que hay que aclimatar al pez. Antes de echar a un pez a la pecera, hay que aclimatar al pez. Compras pongamos al guppy, traes tu bolsita a casa y no lo echas luego a la pecera. Se muere el animalito o contamina la pecera. Tienes que esperar que se aclimate para que tenga el mismo
la misma temperatura, el mismo pH, los mismos niveles químicos del agua. Acordémonos que el salmón estuvo en el mar haciendo parte de su peregrinaje. ¿Cómo le va a hacer para regresar al agua dulce? El salmón va a pasar un tiempo aclimatándose en lo que se conoce como el estuario. Ya saben, el estuario es donde se junta el río y el mar, para prepararse para lo que sigue en el viaje. Desde el momento en el que el salmón entra al río, todos los salmones se transforman físicamente con el fin de prepararse para la reproducción. Este proceso empieza en el tiempo de espera. El salmón no puede entrar directo al río. Él tiene que esperar y es muy aburrido. Aunque sean salmones, no tienen nada que hacer. Nosotros, hermanos, antes de poder llegar a la estatura que el Señor quiere para nosotros, tenemos que pasar un tiempo de espera. ¿Se acuerdan de los discípulos en el aposento alto? Ellos habían fracasado. Ellos sabían que no tenían la capacidad, no se habían desarrollado como para alcanzar aquello para lo que el Maestro los había llamado. ¿Cuántos de ustedes se sienten ya capaces de poseer la tierra? Yo no. Y yo sé que necesitamos ese toque que recibieron los discípulos. De tal forma que cuando estaban ante los cerebros más prominentes de Israel, decían, ¿cómo es posible que estos tengan esta sabiduría? Siendo del vulgo y sin letras. Y ese sin letras en griego es idiotei. O sea, estos son idiotei. ¿Cómo es posible que tengan este nivel de inteligencia que pueden no solamente debatirnos, sino ganarnos? Porque habían tenido un toque del Espíritu Santo, esperando sin cansarse, hermanos. Hace un tiempo, algunos meses, hablaba con un hermano y diciendo, hermano, ¿será que estamos siendo muy exagerados? Como que no veo cambio. Si llega alguien y te dice, ¿y estás viendo milagros en tu iglesia? ¿Está cayendo fuego del cielo en tu iglesia? Pues estamos contentos, hermanos, estamos agradecidos. Hoy hice el holocausto en la mañana. ¿El qué? El holocausto, y tuvimos un tiempo agradable con el Señor. Pero ¿sentiste algo así? Porque yo cada vez que salgo de la iglesia siento el fuego. Mis hermanos, hace muchos años que la iglesia no tiene una visitación del Espíritu Santo como lo ha habido en la historia, y yo lo estoy esperando, hermanos, porque yo sé que si no viene esa visitación, no estoy preparado para lo que viene. Pero hay que esperar con la vista puesta en el Señor. Él es nuestra esperanza, hermanos. Él es la esperanza de Israel. Él es el fuerte de Jacob. Él es el que con una palabra nos transforma, y no estoy minimizando los toques del Señor, las transformaciones del Señor. Una palabra de Él, hermanos, y no volvemos a ser iguales. Pero lo que viene, si estudiamos los avivamientos del pasado, las maravillas que pasaban, no son nada comparado con lo que viene. Pero hay que ser fieles, hay que esperar, hay que cobrar ánimo. Desde el momento que este animal entra al río, todos los salmones se transforman físicamente con el fin de prepararse para la reproducción, para ser fructíferos.
Este proceso empieza en el tiempo de espera, ahí cuando están en el estuario, sin nada que hacer, sin las emociones del mar, ni sin el encanto tampoco de donde nacieron. El salmón tiene una transformación drástica y ese animal que regresó del mar ya no es el mismo. Después de pasar tiempo en el estuario, y esto se considera dentro de las metamorfosis que se estudian, ya saben, la del mosquito, la de la rana, el salmón sufre una metamorfosis también. Si somos fieles en la espera, un día vamos a decir, ¡ay, y este color de piel! ¿Y esta potencia que siento? ¿Y esta mandíbula que tengo? Porque no la tenía el salmón cuando entró. Ah, el tiempo de espera. Fuiste transformado, sufriste una metamorfosis. Ahora ya no tengo problemas con aquello que me era un problema. Ahora puedo pasar, los avivamientos, hermanos, son de horas orando. Ay, Señor, bueno, te voy a ofrecer media hora de oración. ¿Cuánto llevo? 5 minutos. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar la media hora? Imagínense 6, 7 horas orando y que no se sienta. Eso es avivamiento y no lo queremos vivir. Yo lo quiero vivir, hermanos. Yo quiero que llegue ese día cuando estemos ministrando al Señor, un momento como este, y que de repente nos demos cuenta que ya es el otro día. Vamos a ser transformados si somos fieles, si permanecemos fieles. Esperando pacientemente, en pleno verano, esperar es lo único que pueden hacer. Y también les leo textualmente de lo que estuve estudiando. El río, ellos en el estuario, o sea, todavía no han subido, están a nivel de mar todavía. El río baja con poca agua y las zonas altas hacia donde se dirigen son todavía inaccesibles para ellos. Ahorita no podemos subir a lo que Dios tiene para nosotros. Pero con las primeras lluvias del otoño, las cabeceras de los ríos se transforman en torrentes caudalosos y las cascadas rebosan de agua, permitiendo a los peces remontar el cauce hasta la zona de desove. Con las primeras lluvias. Y yo me gozo que viene la lluvia temprana y la lluvia tardía. No pasa nada, Señor. Espérate, hijo, cuando sea el tiempo. El Señor ya lo tiene determinado. El momento perfecto, hermanos. Y como aquellos 120, acuérdense, empezaron 500 y esto está muy aburrido. Aquí no está pasando nada. Y 120 decían, o nos toca el Señor aquí, o no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y de repente llega la lluvia temprana. Y nosotros esperamos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hermanos, qué maravilloso lo que vivían los apóstoles en Hechos. Tenemos miedo de lo que vamos a padecer. Pedro y Juan salían maravillados y agradecidos con Dios después de haber sido apaleados. Los apóstoles daban su vida, todo lo ponían, qué cosa de que, hoy no, esto es para mis chicles, esto no se metan con mi dinerito, que para el Señor, para bendecir a mis hermanos, completamente transformados por el efecto de la lluvia, y así podían remontar hacia los lugares celestiales. Con esta transformación, ahora los salmones pueden saltar aproximadamente 3.65 metros, así, en vertical. Ni LeBron James. Así, brincar 3.65 metros. Ahora tienen el poder, ahora tienen la fuerza. Nos estamos transformando, hermanos. Cuando caemos por la gracia de Dios, nos estamos levantando otra vez. Estamos conquistando con el Señor, como aquel valiente de David, que se paró junto con él para defender el campo de lentejas, junto con nuestro rey, peleando la buena batalla. Estamos peleando la buena batalla, amados. Vas de victoria en victoria por estos días de preparación donde nos hace
fuerte es su gracia. Sin la transformación es imposible vivir la nueva etapa. Sin la transformación del Señor no podemos vivir lo que está por manifestarse. Cuando estos animales ya están capacitados para remontar el río, al regresar ellos son tan grandes, el salmón es tan grande, que los depredadores pequeños ya no les perturban. Aquel patito, aquella avecilla, ya no es problema. Lo que era un problema mortal al inicio de la carrera ya no es problema, pero ahora es un bocado más apetecible. Brillan, se hacen rojos, sí, así es. En los ríos se ve luego, ahí viene el salmón. Y entre más grande, más antojable. Y aparecen nuevos enemigos, aparecen en efecto los osos grizzlies, aparecen pescadores y atacan día y noche. El peligro nunca acaba, hermanos, y aquí apunté en mis notas: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo somos sobrios? ¿Cómo velamos? Pasando tiempos con el Señor. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor. ¿Estamos mirando que nadie nos engañe? Velad y orad. Estamos velando, hermanos, estamos orando, estamos pasando tiempos de espera con el Señor. Hemos estado estudiando con los hermanos en San Luis el cierre del viaje en Números. El viaje de Israel solamente se registra el primer año y el último año. Ya hay un silencio de 38 años de qué pasó en el desierto. Así que estamos estudiando si es un ejemplo lo que le pasó a ellos de lo que nos pasa a nosotros, y estamos cerrando la carrera, queremos ver a qué cosas se enfrentaron. Miren, entre otras cosas, hemos vivido en una medida el ataque de Baal Peor. ¿Se acuerdan? De inmoralidad y música. Ahora, cuando el pueblo de Israel cierra el viaje y se enfrenta a esos enemigos, ellos ya habían derrotado a Sejón y a Og. ¿Y ustedes creen que el pueblo de Dios ya derrotó a Og y a Sejón? Somos la generación de cristianos más débil de la historia. Entonces, si no hemos alcanzado victorias de esas proporciones, significa que todavía nos falta enfrentar el mero furor de Baal Peor. Y si todavía nos falta, imagínense lo que nos está esperando. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de los peligros que nos acechan y de que lo que viene es mucho peor. Y no solamente, ay, que la marca, ay, que la bestia, ay, que aquí, que... Puede ser de una forma muy sutil, pero insoportable si no estamos pegados con el Señor. La corriente se pone más fuerte y el salmón ya no come nunca más. A partir de que está en el estuario, el salmón lo que comió, y le espera lo más difícil del viaje, y ya no va a comer más. Muy pronto, hermanos, estamos próximos a que se escuche, ahí viene el novio. Y es emocionante si tenemos aceite. El salmón pasa su vida comiendo, porque va a llegar el momento en el que lo que comiste, comiste. Y nosotros, hermanos, el aceite que adquirimos, va a llegar el momento en el que se diga, ya no hay más a la venta. Ay, Señor, ábrenos. Si yo soy tu hijo consentido, el más simpático de todos, no te conozco. ¿Tienes aceite? Y hermanos, ahorita chequemos nuestras vasijas. ¿Cómo andamos de aceite? Porque se acaba el tiempo y lo que conseguimos, va a llegar el momento en que con eso tenemos que alumbrar. Dependen estos animales de la grasa acumulada para sortear cada obstáculo
que se les ha de presentar. Dice Primera de Pedro 2:2, Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche espiritual? O la leche. Y cuando el niño pega el grito, el bebé de un mes, ¿por qué está llorando el bebé? Porque perdieron los Rayados. Porque no le aumentaron el salario, perdón hermano, por el ejemplo. Porque no le aumentaron el salario a papá, porque no tiene juguete nuevo, él está llorando porque quiere leche. Y la mamá sabe, si el niño está sano, él está llorando porque quiere leche. Y dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿La estás deseando, hermano? ¿Se la estás pidiendo hacia el Señor? ¿Para qué? Para crecer en el Señor. Y luego dice, acercándoos a Él, piedra viva. Y ese acercarse no es solo de que me acerco, te saludo y me voy. Ese acercarse es para permanecer en Él. El salmón no sabe lo que le espera, solo sabe que viene algo diferente, que se va a cumplir el propósito de su vida, de su existencia. El instinto los hace anhelar fervientemente la meta. Y sí, empiezan a subir, pues no que tenían que bajar. En el camino del Señor, hermanos, es como hasta la fecha los judíos dicen, voy a subir a Jerusalén, y están en Nepal, o están aquí en Ciudad de México, que es muy alto, y ellos dicen, yo voy a subir a Jerusalén. El Señor Él habita en las alturas y en la santidad, pero con el humilde y quebrantado de corazón. Cuando nos humillamos, estamos subiendo a los lugares celestiales. Y los salmones se golpean, los salmones se arrastran, hasta pasan por túneles que hacen los hombres y eso los aterra. Pero hay un fuego en su corazón por regresar a su patria, porque son extranjeros y peregrinos por donde andan. ¿Cuánto arde nuestro corazón, hermanos? ¿Cuánto arde nuestro corazón por alcanzar esa herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que es preciosísima, que es la vida de Cristo mismo formada en nosotros? Tengamos que pasar lo que tengamos que pasar. Ven osos, nunca habían visto osos esos animales, pero la meta está grabada en su ser y prefieren morir en el intento porque regresarse al mar no es una opción. Dios hizo estos animalitos con la oportunidad de llegar a la meta. ¿Crees que Dios te hizo para alcanzar la meta? No, no estamos hablando de un pez globo, pobre animal, ¿cómo va a llegar? A nosotros, el Señor nos diseñó. Si Él dijo, yo quiero que lleguen a Canaán, es porque Él nos hizo con la capacidad, por su gracia, para que lleguemos a Canaán. No importa qué tan alta sea la cascada, no importa qué tan grande sea el oso, con la ayuda de Dios podemos alcanzar lo que Él tiene para nosotros, pero tenemos que seguir avanzando. El largo viaje del salmón pasa factura. Algunos de estos peces mueren de agotamiento antes de llegar a la meta. Dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. O sea, que haciendo el bien nos cansamos. Pero si tenemos fija la meta, puestos nuestros ojos en Cristo, vamos a seguir con ánimo y no cediendo al desánimo, que es otro de los peligros del final de la caminata. Cobremos ánimo, hermanos. El cierre es cansado, pero es lo más glorioso. Nos toca vivir en la generación más privilegiada de la historia. Hay salmones que quedan atrás. Y el salmón no se regresa a ver qué le pasó a su hermanito. Hermanito, te aruñó muy feo el oso. Ay, pobrecito, hermano, vente que hay más osos. No, como mi hermanito, ¿cómo lo voy a dejar atrás? Mira, se está muriendo. Vi un video de los salmones
escogen su pareja y es única pareja. Y un macho escoge a su hembra y la hembra batalla más y eventualmente, y el macho la va siguiendo y la hembra va toda golpeada, pero él la va siguiendo hasta que la muerte los separe y se muere la hembra y la ve el macho y ni modo, yo tengo una misión y yo sigo adelante. Saben, hermanos, que, y esto es triste, pero hay muchos cristianos que se quedan atorados porque un compañero salmón se quedó atrás, porque un compañero salmón cedió ante el ataque del enemigo. Hermano, no te juntes ahí, te va a hacer daño, te va a lanzar una palabra que te va a atravesar y, ay, no, eso es muy duro, él ha sido mi amigo de la infancia. Y no saben que el oso sigue ahí. Aquí hay muchos ex estudiantes del instituto y entre más años pasan, yo lo he vivido, hermanos, y quedan muchos atrás. Gracias a Dios por los que se mueren en Cristo, pero hay muchos que mueren espiritualmente y se parte el corazón. Pero si yo no puedo hacer ya nada, al contrario, me va a hacer daño a mí. Y por nuestro bien, por obedecer al Señor, hermanos, la carrera sigue. El viaje sigue. Y Dios es Dios de consolación, es un Padre de misericordias, aferrémonos a Él, pero que nada nos detenga hasta que lleguemos a la meta. Su viaje es cuesta arriba y contracorriente a lo largo de todo el trayecto, y cada logro que hace el salmón es con aflicción, es con humillación que debilita su carne. Y por último, el salmón muere. El salmón llega a su meta. Cuando está en el estuario se convierte en un animal muy bonito, grandote, fuerte. Pero el salmón envejece muy rápido y cuando se acerca a la meta, sus heridas se empiezan a infectar y cuando llega su tiempo de ser fructíferos, ellos ya están en muy malas condiciones. En sus últimos días, el cuerpo del pez se limita a sus funciones para la reproducción. El animal se convierte en una máquina reproductora. Él ya solo vive para ser fructífero. La madurez los lleva a no importarles sus vidas, sino la de la simiente. Cuando ellos eran alevines y nacieron en ese lugar tan bonito, ellos no sabían que los cuerpos de sus padres habían servido para alimentar el ecosistema y en un sentido figurado, ellos se alimentaron de sus papás. Es muy típico de la naturaleza de los chiquitos, ¿verdad? A mí aliméntenme y ahí vean cómo se las arreglan ustedes. A mí atiéndanme, a mí háganme feliz, a mí cuídenme. Pero cuando es maduro, él lo único que piensa es en hacerle bien a los demás, es dar vida a los demás. Y eso es reposo, hermanos. Y yo quiero llegar a esa estatura cuando ya me olvide de mí y esté pendiente de cómo ayudo a mis hermanos. Decía un cristiano, lo mejor que puedes hacer por mí es orar. Es tan sencillo, suena tan sencillo, pero es tan real. Y lo mejor que podemos hacer por nuestros hermanos es doblar rodillas, es levantarnos de madrugada y Señor, por favor, bendice a mi hermano. Por favor, sostén a mi hermano. Yo veo que él está débil, Señor. Sostén a nuestros pastores, sostén a los misioneros, etcétera, etcétera. Y olvidándonos de nosotros, y Dios se va a encargar de hacernos fructíferos. Y eso va a ser un gozo verdadero para nosotros. Todo termina en muerte a simple vista, pero eso significa que hay vida nueva y abundante. Nos estamos acercando al final, hermanos. Pongamos nuestros ojos en Cristo. ¿Cuántos más van a quedar tendidos en el desierto?
Por eso es tiempo de ocuparnos por los demás. Por eso es tiempo de apercibirnos. Es tiempo, hermanos, de pasar más tiempo con el Señor. Es tiempo de encerrarnos más con Dios. Porque Él nos libró de casa de dura servidumbre, no para que nos muramos durante el viaje, sino para terminar siendo un gozo para el Señor. Pónganse de pie, por favor, hermanos.